Gracias, señor juez. Como bien se ha dado lectura por Secretaría, este acuerdo está precedido de una resolución de indagatoria que por el modelo de gestión adoptado por parte de la Fiscalía Superior Especial Anticorrupción hace valedero que en forma indistinta cualquiera de los fiscales pueda asumir las conversaciones negociadas que de hecho se dan en reuniones de fiscales anticorrupción, pero puede concretarse su firma por cualquiera de los fiscales encargados de esta Fiscalía Superior Especial. De manera que hacemos hincapié al modelo de gestión adoptado mediante resolución debidamente reconocida para referirnos a la resolución indagatoria de fecha 23 de mayo de este año, que reposa en el expediente 01, que fue de hecho ya acumulado por parte de este tribunal y que hace compendio de la acumulación de 3 expedientes que hoy día forman un solo expediente. Estos son los antecedentes de la firma de este acuerdo de colaboración, en el que, como en todos los demás, tiene puntualmente relevancia de sus 14 cláusulas 2, en las que surgen el compromiso por parte del colaborador suscribiente del acuerdo y el compromiso por parte de la Fiscalía de, luego de valorar ese contenido de información eficaz que nos has dado y que nosotros corroboremos esa información y tengamos resultado de ello, llegar a este acto de audiencia de homologación, como en efecto se está dando en la noche del día de hoy. Entonces nos referiremos a las 2 declaraciones indagatorias, que es a través de el medio por el cual obtenemos la información, y luego es objeto de validación tanto con las diligencias que realiza el Ministerio Público en lo que es la República de Panamá, como también el resto de las diligencias que se hacen en el extranjero. Y referimos a las declaraciones que se rindieran el 17 y el 27 de octubre pasado, donde el colaborador 3 explica cuál era su relación en principio con la empresa Odebrecht, porque prestó servicio para la empresa Odebrecht desde el año 1996 hasta el año 2006, donde es transferido al Departamento de Operaciones Estructuradas. Y él indica que su función en el Departamento de Operaciones Estructuradas estaba dirigido a buscar alternativas de estructuración financiera para hacer funcionar el Departamento de Operaciones Estructuradas, buscando personas, buscando bancos, para lograr la apertura de cuentas bajo el nombre de sociedades que podían ser de naturaleza offshore o nacionales. Él reconoce a través de sus declaraciones que la mayoría de las sociedades con las que se lograron la apertura de estas cuentas en Panamá y en otras jurisdicciones procedían de la jurisdicción panameña. Al cuestionarle por qué, si era que existía algún tipo de relación con alguna firma de abogados que se dedicara a la realización o a la confección o levantamiento de estas sociedades anónimas, simplemente nos explica que era porque la jurisdicción de Panamá mantenía las sociedades al portador, lo cual hacía mucho más factible poder abrir las cuentas en las jurisdicciones, porque tendrían que referir cuentas o autorización por parte de algún representante de las sociedades que al final le daba poder al beneficiario final para que pudiera, valga la redundancia, obtener el dinero. Y de esta manera, pues, ellos haciendo su estudio, verificaron que Panamá podía prestar ese escenario para llegar concreto al objetivo que se mantenía. A través de estas declaraciones también explicó muy claramente cómo era que se desarrollaba el tema de MyWay Web, que era la página a través de la cual se emitían las órdenes de pago, coincidiendo con los colaboradores anteriores en el sentido de que no tenían conocimiento de quiénes eran los beneficiarios finales, porque lo que se les pasaba a ellos simplemente era los nombres de las sociedades y las cuentas y las jurisdicciones donde se iba a hacer efectivo. Sin embargo, a través del sistema DROSIS también, que era un sistema de comunicación interno
y que servía para archivar las documentaciones o las conversaciones que mantenían los operadores externos de la Caja 2 de Odebrecht, y es ahí donde inicia la colaboración por parte de este colaborador suscribiente número 3. Él nos identifica por primera vez dos sociedades que teníamos indicios de que pudieran estar vinculadas ya por información que había procedido del extranjero con lo relativo a todo este esquema de corrupción. Sin embargo, nada más teníamos hasta ese momento un indicio. Y él la identifica porque hace referencia a quién es la persona dueña de estas sociedades y la señala como la señora Liz Helena de Sousa. Y era la persona que mantenía entonces las sociedades que se prestaban para estas transferencias de dinero que se hacían, reconociendo o vinculándose directamente entonces a Liz Helena Sousa con las sociedades que nosotros hemos referido en la pantalla número 4, que es Baxley y Adaracet. Estas vienen a ser dos más de las sociedades que son vinculadas a los hijos del exmandatario de la República de Panamá para la fecha del año 2009-2014. Estos dos personajes ya tenían todas estas cuentas a través de las cuales por Suiza, por Panamá y finalmente por Andorra, también a través de Antigua y Barbuda, recibían dinero procedente de la Caja 2 de Odebrecht. Al mismo tiempo, hace referencia a la División de Operaciones Estructuradas, cómo estaba conformada y las cuentas que alimentaban estas, indicándose entonces en el cuadro número 1, vemos entonces que se unen las dos últimas, que es Baxley y Adaracet, que también eran alimentadas por Odebrecht. Al final eran cuentas alimentadas por Odebrecht, que mantenían titulares, como hemos indicado nosotros en el caso del colaborador número 1, el colaborador número 2, y que también hace referencia a ciertas personas con las que ellos contaban para poder abrir estas cuentas. Y ahí vuelve a identificar a la persona de Timothy Escoralín como una persona que prestaba su nombre. También hace referencia al señor Rodrigo Tacla Durán como la persona que también prestaba servicios en el extranjero para quienes tenían algún tipo de dificultad para abrir las cuentas. Este colaborador nos dice a nosotros también que presenta a Rodrigo Tacla Durán a los hijos del exmandatario al que nos hemos hecho referencia, y que funcionaba como un financial advisor, es decir, cuidaba de los dineros que se iban depositando en estas cuentas y asegurara que al final se hicieran estas transferencias, como era el objetivo que se mantenía. Entonces, vemos nosotros la colaboración verificada con relación a al colaborador número 3, quien también nos hace referencia a el movimiento que se hacía en la banca privada de Andorra. Como bien sabe el tribunal, por todas las exposiciones que se han dado en el día de hoy, tenemos nosotros que se utilizaron jurisdicciones como la de Panamá, la de Suiza y Andorra. Al cuestionar la relación que se mantenía con la banca privada de Andorra, nos refiere quiénes eran los estructuradores financieros. Y esa información nos dio a nosotros lugar para la formulación de nuevas declaraciones indagatorias, como es el caso de la señora Cristina Lozano, el señor Andrés Sanguinetti, y también se hace referencia a Frances Javier Pérez, que de hecho ya evacuaron sus declaraciones indagatorias y han indicado bajo qué circunstancias viajaron a Panamá, se entrevistaron con personajes panameños que coinciden también a su vez con relaciones con personas públicamente expuestas y que firmaron los documentos acá para luego entonces llevarlo a la banca privada de Andorra y registrar las cuentas. Como ejemplo de eso, nosotros tenemos que referirnos nuevamente a las declaraciones y la que ya el tribunal ha validado este acuerdo de Olmedo Méndez Tribaldo, que es el titular de Ralphing Limited.
y también se habla en esta misma circunstancia en las declaraciones que rinde Cristina Lozano sobre su viaje a Panamá y la entrevista con el señor Diamantis Papadimitri, que en paz descanse, y la señora María Bagatelas Papadimitri, que pues está de más decir, era los padres del ministro de la Presidencia para el primer periodo del 2009 al 2014, y que al final, con todas las pesquisas que hizo la Fiscalía, pues se determinó que no había ninguna relación existente. Lo que sí prueba es que de los contratos a los que hacía referencia el colaborador 1, por el que él tenía que pagar por ese trato preferencial, estaba vinculada a la línea del Metro 1, que para ese entonces, a través del decreto ejecutivo 150, el ministro de la Presidencia era quien presidía el comité asesor de la línea del Metro 1. Entonces, vemos nosotros cómo la información que nos da los colaboradores van cumpliendo con todas aquellas circunstancias que nos permiten nosotros concretar cómo funcionaba esta organización criminal. Y hacemos hincapié, señor juez, a la organización criminal porque a través del auto 134 de este tribunal admitió nuestra solicitud de calificación de delincuencia organizada y que se le diera trámite de tramitación compleja al proceso. Entonces, la colaboración eficaz, aquí nosotros hablamos de dos nuevas cuentas, dos nuevas sociedades identificadas con personas que tienen relación con la Caja 2 de Odebrecht y que también hacen transferencias a través de otras jurisdicciones con personajes, hijos de personas políticamente expuestas a un periodo determinado y de que ya los colaboradores anteriores han indicado cómo se desarrolló esta relación. Por otro lado, también este colaborador nos da información con relación al banco y explica cómo se daba esa relación, en principio en Multibank, que es donde abre la cuenta el señor Olivio Rodríguez, y luego migra a Credicorp Bank, con quien ellos mantenían esa relación. Nunca hubo ninguna comunicación con el banco, la comunicación directa era con estos dos ejecutivos del banco. En esto vuelve e insiste el colaborador 3. Por otro lado, al cuestionar al colaborador 3 puntualmente con relación a ciertas sociedades que ya habían sido verificadas a través de las delaciones abiertas, él indica que reconoce las sociedades porque llegó a firmar, principalmente porque eran de la jurisdicción de Andorra, en la banca privada de Andorra, que sí exigían contratos para que se cumpliera con las reglas que mantenían ellos de seguridad. Pero él advierte que estos contratos pues eran ficticios. Entonces reconoce los nombres porque emitía estas órdenes para poder realizarse los contratos e identifica a las personas que están enlistadas en el cuadro número 4 y que de hecho son parte de los imputados dentro del expediente que mantiene la Fiscalía. Y tenemos aquí enumerado a Jorge Espino, José Saiz, Olmedo Méndez Tribaldos, Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas. Hace referencia a que en el caso de los señores Papadimitriu los conoció personalmente, en el caso de los hijos del expresidente, a estos dos personajes los conoció también y que él les presenta a el señor Rodrigo Tacla Durán, quien les ofrece los servicios de operador financiero y entiende que se pudo haber dado la relación. El colaborador también enuncia nuevamente las sociedades que guardan relación con jurisdicción panameña y vuelve y señala, ya estamos hablando entonces de 3 declaraciones que luego de valoradas bajo juramento vinculan la sociedad Pivotal con el señor Carlos Ho, vinculan la sociedad Ralfin Limit con el señor Olmedo Méndez Tribaldos y hace referencia a las sociedades a las cuales los señores Papadimitrius eran también vinculados y que estaban registrados en las bancas privadas de Andorra. Entonces, señor juez, para nosotros los testimonios del colaborador 3
al traernos a un escenario dos nuevas sociedades de las que no teníamos un conocimiento cierto de que se mantenían o no mantenían una relación con todo este entramado, al darnos los nombres de las personas por las cuales, como refiere él, hubo órdenes de pagamento por los contratos ficticios que se firmaban, al darnos nosotros los nombres de los operadores financieros que les sirvieron a ellos en la banca privada de Andorra y los que fueron presentados a los personajes panameños, consideramos que existe una colaboración eficaz que permite darle mayor potenciabilidad a los resultados de nuestra investigación, que de hecho permitió que se formularan nuevos cargos, que se trajeran a nuevas personas a este expediente y que explicaran cuál era su relación con todas estas registros de cuentas que se daban en el extranjero. Nosotros entonces concluimos en esta oportunidad una vez más pidiéndole al tribunal que valore el contenido de estas declaraciones que vienen a ser corroboradas, insistimos, señor juez, por la información que se mantiene como resultado de asistencias internacionales, donde ya se había generado el tema de el congelamiento de las cuentas porque presuntamente mantenían algún tipo de relación con pagos no lícitos. Sin embargo, a través de esta declaración se explica cómo se hacían esos pagos, cómo se alimentaban estas cuentas, cómo procedían estas transacciones, que se generaban contratos, en este caso de la banca privada de Andorra, pero eran contratos ficticios porque nunca existió ningún tipo de relación. Ante esa realidad, nosotros pedimos, señor juez, se acoja la solicitud de homologación de este acuerdo, se proceda con la ruptura de la unidad procesal y, consecuentemente, el archivo del proceso. Está de más decir, señor juez, que el colaborador 3 está en el proceso de cumplimiento de la pena que le fue atribuido como consecuencia de las investigaciones que se siguieron en la República Federativa del Brasil, lo que debemos nosotros indicar que hace casi que imposible trasladarlo personalmente a Panamá porque no existe una extradición por parte de la República Federativa del Brasil. Ante esta realidad, nosotros nos reiteramos en nuestra petición y esperamos sea homologado el acuerdo.